Raquel, Adrián, se nota que hubo cambios de última hora, ¿no? Sí, creo que llama la atención. Bueno, muchos nombres se habían filtrado, sin embargo, en efecto, pues hay algunos que cambian, ¿no? Vemos que repiten o hay continuidad para dos ministros. Es una sorpresa total. El ambiente es una sorpresa total y además vemos muchos cuadros técnicos que habían estado vinculados al Estado, no necesariamente en primera línea en otras gestiones, pero resaltando lo que decía la licenciada Zelaya. La dinámica de este nuevo equipo enfrentando al Congreso en contraposición a lo que se ve en la mañana. ¿Qué les espera en su visión, Raquel, a esta gente? Bueno, yo sí quiero vincular con que quiero apostar por la habilidad política de Mario Taracena, que encarna pues solamente una persona, pero con unas funciones muy importantes en el Congreso, y que sí reivindica, digamos, a la clase política en términos de que las otras opciones no correspondían a ese perfil. Entonces yo pienso que Mario Taracena va a jugar un papel de articulador en relación al presidente, pero ¿quién el presidente tiene de su operador político con el Congreso? Es algo que lo tenemos que preguntar. Ustedes sabrán mejor que yo en los medios de comunicación, a los encargados de las secretarías respectivas, si de veras corresponden a personas que pueden ser articuladores con los medios de comunicación. Y por supuesto ahora la sociedad civil también es un actor muy importante, donde él tendrá que ver cómo logra ese tipo de comunicación de alto nivel. Sí quiero resaltar que el licenciado López para el Ministerio de Educación, en lo personal me complace porque en el sector es conocido y reconocido. Tiene formación en la Universidad de San Carlos, ha estado a cargo de proyectos importantes y entiendo que ha sido una gente que ha colaborado con el tema tan importante para la educación guatemalteca como es la profesionalización de los docentes. La ingeniera Ordóñez en un momento se mencionó mucho que iba a ser la ministra de Comunicaciones y luego ese nombre desapareció porque incluso antier se dijo que había un acuerdo de que en lo que terminaban las casas del Cambray esto no cambiaba. Lo dijo el propio presidente. Lo dijo el presidente. Que Víctor Corado y el ministro de la Defensa continuaban para terminar con ese proyecto y en 2 días hubo un cambio. Sí, ¿Qué refleja eso? Bueno, acuerdos de última hora donde algo ganó el gobierno entrante a cambio de esa circunstancia que no se consagró, porque efectivamente es un gabinete, es un despacho demasiado importante el de comunicaciones como para que haya un cambio de última hora, pero sí entiendo que la ingeniera Ordóñez es absolutamente del equipo más cercano del presidente Morales. Raquel, y el tema de cada lo que usted decía hace un momento, el tema del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Pues habría que preguntarle a los más cercanos al ambiente, yo no lo soy por simpatía, sí, pero no por práctica, donde ojalá entonces por lo menos dejar a los viceministros que Andreas Lenov designó, porque es donde uno se explica poco. Algunos ministerios que en los 4 meses demostraron un desempeño interesante y positivo, como Andreas Lenov y Mariano Rayo, uno sí se pregunta ¿por qué no dar un respiro en esta transición múltiple que no supieron aprovechar? Porque recuerden que se cambió la ley de partidos políticos porque se había visto que esa práctica de 15 días para cambiar, para transición, no da el tiempo y llega a las personas muy desorientadas todavía a asumir sus cargos. Se cambia la ley para eso. Y en esta ocasión no se aprovechó. Bueno, además vimos una transición todavía, de por sí es corta y es un poco infértil por la dinámica, pero creo que esta vez fue peor, ¿no? Es que fue casi unilateral, ¿verdad? Porque el gobierno Maldonado sí llevó a cabo sus sesiones y todo su... También partiendo de que el presidente Morales había dicho que el CATU, el proyecto de CGPLAN iba a ser su referente y ahora no lo mencionó. Entonces, digamos, sí habría que pensar cuáles son los ejes orientadores de los ministros para su inicio de labores. Cartera de Agricultura. Mario Méndez va a ser el ministro de Agricultura. Fue candidato del líder y ahora estará en este equipo de gobierno. Cuando se filtró su nombre en una comunicación que él tuvo con Juan Luis Font, el director de noticias de este medio, le dijo que él no iba a ser su ministro. Ahora lo vemos presentándolo acá en el gabinete. Raquel, por estos cambios de decisiones, que me imagino que son en pro de buscar el mejor gabinete y el equipo de más confianza, pero le vuelvo a preguntar, ¿qué refleja tanto cambio y tanta, incluso... indecisión, ¿verdad? Indecisión y contradicción con ellos mismos. Bueno, es un partido pequeño,
sin muchos cuadros, sin mucha experiencia. A mí en parte me recuerda la experiencia de Jorge Serrano, que entra con un grupo, un partido similar a FCN, con poca trayectoria, con poca militancia, pero creo que la diferencia era que el mundo en que Serrano se desenvolvía era el mundo de la política. Entonces tenía muchas vinculaciones y pudo armar un gabinete bastante homogéneo en poco tiempo. En tanto que yo entiendo que la experiencia del presidente Morales viene pues del mundo del arte, del mundo de la comunicación. Entonces sus antecedentes para poder hacer ese reclutamiento lleva tiempo. Y obviamente ellos entiendo que siguieron una postulación casi como a los ejecutivos de alto nivel de las empresas, ¿verdad? Hubo ternas, hubo entrevistas, hubo videos que les tomaron, confidencialidad en el manejo de la información. Entonces, sí, por ese mismo proceso tan ordenado que llevaron, estos dos cambios, el del señor Martínez para Agricultura, no, ya hace rato. Mario Méndez. Mario Méndez, sí. Sí se dice de él que tiene experiencias personales en el tema agrícola, muy interesantes. No entiendo de qué, pero parece que experiencia personal tiene y que tiene, digamos, algunos proyectos interesantes que se pudieran replicar. Ese es un dato suelto que tengo. Raquel, justamente lo que usted nos decía, en este esquema, los equipos, los mandos medios, después del ministro, sus viceministros son básicos para toda la dinámica del Estado. Ha trascendido en algunos casos que se ha intentado imponer, o no imponer, pero por lo menos sí colocar a los viceministros desde incluso la presidencia. ¿Realmente esto es viable, genera confianza? ¿Cómo se articula? Además, su experiencia en lo público nos puede ayudar en eso. ¿Cómo se articula el funcionamiento de una dependencia que tiene este tipo de dinámica? Es que, mire, para mí es inimaginable que alguien asuma una cartera de un ministerio y no pida mínimamente su equipo de viceministros. Eso yo no lo puedo entender y sé que paulatinamente se ha ido perdiendo ese espacio que los ministros tuvieron, porque es obvio para las responsabilidades que hay, donde el ministro se desempeña en un ámbito político, esencialmente necesita que sus viceministros respondan técnicamente a las habilidades que sean requeridas y también a la confianza, porque el tema es la confianza, no se delega. Está, por ejemplo, si mezclo temas, pero el Consejo Asesor de Seguridad, yo sí justifico por qué ha fallado, porque la sociedad civil como gran logro tuvo en tiempo de Portillo que ellos le proponían, pero mire, un mínimo es que el asesorado quiera y conozca al asesor. Puede tener el mejor asesor del mundo, pero aquí le traigo ese asesor. No hay posibilidad. Entonces, digamos, sí creo que en el tema de los ministros, yo espero que los que tomaron posesión se hayan resguardado el derecho de tener un equipo aprobado por ellos. ¿Le gusta Francisco Rivas como ministro de Gobernación? Pues, como le decía, lo que me hace es que me extraña, siento que va a tener un reto muy importante, porque cuando uno pone a pensar el sistema penitenciario, por ejemplo, el tema de los migrantes, tantos temas que le toca al Ministerio de Gobernación que no necesariamente es el tema de justicia o de persecución penal. Ahí sí debe haber habido algún arreglo y creo que la que va a tener que reponer equipo rápidamente es la fiscal del Maldana. Pero eso sí no se había dado absolutamente, es un equipo joven. Yo creo que en general el gabinete eso sí tiene, que los sexagenarios ya no. ¿Y qué piensa que haya solo 2 mujeres? Había una en esos prelistados, ahora hay 2. Esa es una situación de largo camino por recorrer, ¿verdad? Y como ahí donde se manejan las estadísticas, hace muchos años en la administración Arzú, mientras Arabella Castro era presidenta del Congreso, yo esta era la única que estaba. Cuando ella vino dijeron que se había aumentado en 100% la participación femenina. Entonces, que no era falso. Sí, yo creo que deberían por habilidades también deberían poner muchas viceministras mujeres, por lo que estoy diciendo. Los políticos son los ministros, pero el que lleva el despacho en toda la administración financiera, administrativa y articuladora, entonces yo creo que se podría compensar si muchas mujeres fueran designadas para viceministras. No me extraña porque también en estas circunstancias yo ignoro cuántas mujeres fueron invitadas y dijeron que no, porque también muchos hombres lo dijeron. Por eso digo, él tiene el mérito de los que aceptaron el reto.
No, adelante. Esta fotografía oficial, que mañana seguramente sale en todos los medios, cambia rápidamente, y cuando uno la compara año con año en el periodo de gobierno, va tachando y va poniendo nombres y se da cuenta uno que al cuarto año quedan muy pocos o ninguno de esos que empezaron. Pero ojalá fuera por lo menos que se mantengan los 3 primeros años, porque si son políticos, el cuarto año lo que sucede es que se quieren nominar para diputados, para alcaldes, en fin, y eso es válido, ¿verdad?, para tener permanencia en la vida política, pero sí que los 3 primeros años se mantuviera el equipo. Ha pasado en muy pocas oportunidades y eso obviamente lo que demuestra es que no hubo la posibilidad de articular un equipo que tenga una meta común, que sabe que va a compartir las derrotas, los buenos momentos, los retos, las alabanzas, las críticas, pero que su meta esté bien trazada. Entonces aquí en este ámbito, yo lo he dicho varias veces, en política hay que ser un poco así, uno tiene la meta y ve su meta, no todo el ambiente, porque es solo la historia la que va realmente a juzgar el desempeño que se haya tenido en la vida política. Raquel, es entendible que el trabajo del equipo es en integralidad. Ahora, pero siempre, como en las películas, en orden de aparición, los problemas que saltan y estallan en la cara para este equipo, ¿quiénes podríamos decir que van a ser los 2 primeros que van a enfrentar un problema trascendental? Bueno, recuérdense que lo ideal es que haya gabinete social, económico, político, porque eso va haciendo que haya cabezas de gabinete. En este caso, el ministro de Finanzas no se escapa, pero tiene a su espalda que los ministros de Finanzas de ahora, desde que se creó la SAT, ya no son los de antes. Son miembros ad honorem ex oficio del directorio de la SAT, pero realmente sus funciones están bastante restringidas en lo que es a ingreso, claro, no en gasto, porque todo el mundo le pide el cheque y la transferencia. Entonces, ahí el licenciado Estrada está en primera fila del interés y la demanda y la presión. Me parece que en el tema de salud también, aunque se le deje la información y los datos, está demasiado alcaldeado todo el ambiente. Creo que el de educación tiene, precisamente por su desempeño dentro del gremio, más posibilidad de tardar y por la coyuntura que vivimos, el ministro de Gobernación también. O sea, generalmente son a los 3 que les toca mayor desgaste y mayor afrontar. Sí, digamos, idealmente convertirse en cabezas de gabinete. Claro.